Emet. Mentiras hay muchas, verdades solo una. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Emet, programa dirigido por los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Bienvenidos. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Emet. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro programa de Emet. ¿Mentiras? Hay muchas. ¿Verdades? Solo una. Amén. Ajá. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados en el día de hoy. En esta entrevista especial con un invitado muy especial en el día de hoy. En verdad les invitamos a que estén muy atentos a esta entrevista porque en verdad una historia muy extraordinaria, sí. Muy chévere y una persona que verdaderamente es de gran bendición, no solo para el ministerio, sino también para la familia Alfaro. Mis amigos, les recuerdo que en el día de hoy se pueden suscribir al canal de Radio Génesis 1.28 para ver toda la gran cantidad de entrevistas que hemos estado haciendo y que vamos a hacer para el futuro y también una gran cantidad de material que estamos subiendo. A la misma vez, recuerden que estamos en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bueno, en sí, en una gran cantidad de plataformas puedes buscarnos como Radio Génesis 1.28 y ahí vas a poder ver todo nuestro material, no solo entrevistas, sino también material del cual estamos produciendo en Israel Casa Integral. Así que bueno, vamos con el invitado. El invitado del día de hoy. Ajá, fíjate tú. Estos son nuestros invitados al programa de hoy. Y regresamos entonces, Pastor Roberto, con el invitado del día de hoy. Aquí estábamos sonrientes todos hablando de nuestro invitado porque sabemos que algo muy especial está pasando justamente hoy. Fíjate tú, hermana Pili. Fíjate tú. Me encanta porque esta mañana el pastor me decía que uno de los lenguajes más especiales que tenemos en Colombia, Ajá. nuestro invitado es colombiano, pero Ajá. no está ahora en Colombia. Entonces el pastor Alfaro, que es muy experto en buscar biografías y mirar todas esas cositas que a veces pasan desapercibidas, me dijo, o fíjate tú o vale. ¿Verdad? O fíjate tú o vale. Bueno, lo que sucede es que con nuestro invitado yo voy a leer textualmente una información que encuentro como todo lo que hacemos en principio en Google. Y nuestro invitado para el día de hoy desde el hermano país de Colombia, Barranquilla, hoy en el hermano país de España, el maestro Eric Rodríguez, Eric de Jesús Rodríguez Mendoza, profesor de exégesis y teología y consejero administrador del blog en español Estudios Judíos para Cristianos del Instituto de Estudios Bíblicos de Israel. Es un activista de los estudios bíblicos online y ha publicado artículos y compartido videos sobre la Biblia y antiguos estudios judíos, ofreciendo nuevos puntos de vista sobre las traducciones, ese punto me parece muy importante, versiones de las Escrituras y cristiandad. Eric Rodríguez es un economista especializado en ingeniería industrial de la Universidad de Atlántico. Tiene un diplomado honoris causa en lenguas bíblicas del Seminario Internacional de Miami y también posee 2 diplomas en proceso de formación aprendizaje de la National Learning University. Yo imagino esto debe estar por actualizarse, pero el hermano Eric ha trabajado también como asistente administrativo en el gobierno de Colombia, como profesor de lenguas bíblicas y actualmente presidente de la congregación mesiánica Shiloh, que también ya creo que se debe actualizar. Hermano Eric, bienvenido, nos gozamos de que nos acompañes, muchísimas gracias por tu tiempo y sé que para muchos de los que van a estar conectados en este tiempo de Emet va a ser una verdadera bendición el poder acercarnos más, conocer al maestro. Bienvenido. Gracias, muy amable hermano, gracias por la invitación, es un privilegio estar aquí con ustedes y compartir con todas las demás oyentes que se encuentran a esta hora y los que van a ver pues el programa después también y bueno, compartir lo que Hashem nos ha dado. Pues hermano Eric, esta mañana le compartía justamente a mi esposa y me gozo de recordar, le compartí a mi esposa que la ocasión que tuve de ver uno de los primeros videos de tus enseñanzas,
quedé impactado, poderosamente impactado con la enseñanza. Estaba viendo alguno de los parashá en aquel momento, pero inmediatamente empecé a indagar un poco. ¿Quién es Eric? El acento me empezó a ser muy familiar, pero no lo ubicaba. Porque pues ajá, tú sabes. Sí, Si nos vamos al acento propio de la región de Barranquilla, pues oye tú, fíjate tú. Entonces nos damos cuenta que eche cuadro y empezar a mencionar esas palabras típicas de la región, pues obviamente no están allí, pero empecé a investigar y en el momento en que encuentro que el hermano Eric es de origen barranquillero, pues también me llenó de un gozo especial saber que compartíamos esa patria y ahora este amor por la Torá. Entonces, hermano Eric, ¿qué tal si comenzamos con una fotografía? Te estamos enviando una fotografía en este momento que tiene, por supuesto, algún recuerdo muy especial. Y con esta fotografía damos comienzo a conocer un poco más quién es Eric de Jesús Rodríguez, dónde nace, cuál es un poco su historia, su familia, hasta nuestros días. Claro. Antes mientras que la fotografía está llegando, yo quiero compartirles que una de las enseñanzas, perdón, que llegó mucho, o sea, con la que yo quedé muy bendecida, la he visto más de 6, 7 veces, estabas enseñando acerca de la divinidad de Yeshua. Esa enseñanza fue para mí un material tremendo. Eso lo diste hace como unos 5 años, yo creo. Fue tremenda enseñanza, porque ahí es donde estamos en Raíces Hebreas, como en muchos espacios espirituales. Primera foto. Sí. A ver, vamos con primera foto. Ya te la envié. A ver si nos llega lo más. ¿Está llegando? ¿Llegó? No. Ya está llegando. Todavía no. Bueno, ya está por vamos llegar. A ver. Ya ahí llegó. Sí, ya llegó. Claro. Listo. Cuéntanos de esa correcto. fotografía y quién es ese bebé. Bueno, casualmente es el hijo de una hermana de allá de Barranquilla, esta fotografía es del año 2014, diría yo, 2015, más exactamente creo yo. Ese niño se había quedado ese día en la casa porque mi mamá es muy dada al cuidado de los niños, tiene un ánimo especial para todos los niños, ella se quedó cuidándolo ese día. Yo llegué y lo encontré allí y se me dio pues yo también tengo algo, no es que sea el súper efusivo y todo esto, pero me gusta a veces experimentar con los niños, ¿no? A ver cómo reaccionan, qué hacen. De hecho, les hacía bromas hablándoles en hebreo, wow. A ver cómo reaccionaban y todo esto. Y en ese momento me puse a tocar guitarra. Ajá. Y ya se dan cuenta pues que, no sé, yo creo que fue mi sobrina que me tomó esa foto desprevenido, porque no es que haya sido una foto planeada, no, nada de eso, fue una foto muy perfectamente espontánea, sí. Y el niño estaba concentrado escuchando la melodía, entonces ya luego mi sobrina me la compartió y me pareció memorable el momento. Sí, absolutamente, una foto Nosotros vimos muy que expresiva. Tú tocas muchos instrumentos musicales, te vimos tocando el piano, te vimos tocando la guitarra. Cuéntanos cómo, desde dónde empezaste a experimentar ese don tan maravilloso. Bueno, correcto. Lo que pasa es que, por ejemplo, es curioso, a pesar de que haya nacido en Baranoa Atlántico, que es un municipio cerca de Barranquilla, y a pesar de que mis padres hayan nacido en Barranquilla, técnicamente no somos costeños de sangre, porque 3 de mis 4 abuelos son tolimenses, wow. Y el otro abuelo era de origen judío. Wow. Entonces, sangre de la costa no es que haya mucha. Entonces, ¿qué pasa? Que mi abuela, tolimense, de parte de mi padre, era muy dada con los instrumentos. Tocaba guitarra, tiple y la música típica del Tolima, que es la capital musical de Colombia, que le llaman. Ibagué, exactamente. Entonces eso estaba allí y por allí a la edad de 13 años aproximadamente, cuando estaba iniciando la secundaria, me vino esa vena artística, subió así y pues comencé a aprender guitarra. Ya luego 3 años después el profesor, el colegio recibió una dotación de instrumentos musicales y aprendí a tocar acordeón piano.
Y posteriormente, pues ya con lo que había aprendido de música, de teoría musical, que no es así de nivel profesional, pero me sirvió para aprender piano. Y bueno, son los 3 instrumentos que manejo pues con bastante experiencia, por decirlo así. Wow, qué tremendo, interesante. qué bendición. Mira lo interesante ahora que hablas de la capital musical de Colombia, Ibagué. También es interesante recordar que Barranquilla, esto lo hago en el sentido de que hay muchos hermanos de diferentes países que están ahora atentos a la conversación que vamos a tener y ellos van conociendo también un poco de nuestra historia. Barranquilla, en la costa atlántica colombiana, también ha sido llamada la Puerta de Oro de Colombia. También ha sido llamada Ciudad de los Brazos Abiertos, Faro de América. Y también, porque por supuesto no la podemos excluir, Curramba la Bella, una pronunciación del folclore colombiano, perdónenme, de los carnavales de Barranquilla, que son también muy famosos, obviamente entendiendo los carnavales como algo totalmente secular y demás, por supuesto, pero que dan el nombre de alguna manera también a Colombia en cuanto al folclore y a lo típico de Barranquilla. Amén. Tengo una segunda foto allí. A ver con quién estás en la segunda foto. ¿Quién es la persona? Esta es mi señora madre, claro que sí. Estela Mendoza Ávila. Pues una valiente guerrera, mujer de combate, como dice el proverbio, Shot Hail. Pues que lo dio todo para la formación, siempre supo priorizar las cosas en el momento preciso, el momento correcto, tuvo una visión y la sigue teniendo, una visión enorme, y fue una grandísima, inolvidable influencia para mi vida. En todo, de acuerdo, en todo. Entonces, pues, ese día estábamos celebrando mi cumpleaños. Creo que esta fotografía es del año 2018, quizás, 2017, no me acuerdo muy bien. Pero sí, estaba allí celebrando ese día. Me tomaron como por sorpresa y fue muy grato, la verdad. Qué bendición. Me impactaba en parte de lo que compartías en alguna enseñanza, que tu padre, por razones del trabajo, se mantenía en ocasiones muy distante de la casa. Y eso, ¿en qué manera formó parte también de tu experiencia de vida? Bueno, a mi padre sí siempre lo digo en todas partes con quien hablo o intimo un poco, algo que tengo de él en mi memoria, porque ya él falleció hace ya 7 años, pero algo de que sí tengo en mi memoria grabado es su gran devoción en la oración. Él se levantaba muy temprano para ir a conducir el autobús y todo esto, pero siempre a eso de las 4:30, 5 de la mañana estaba orando al cielo con los brazos extendidos. Wow. Cosa que pues siempre es la imagen de las primeras cosas que me acuerdo de él. Cuando lo recuerdo es eso, y bueno, toda su perseverancia, el carácter paciente que tuvo, impresionante como ninguno. Yo creo que, no sé, me siento agradecido por haber heredado, diría yo, lo mejor de cada uno de ellos, porque la paciencia que él tenía, la tranquilidad que tenía, la perseverancia, fue impresionante, la verdad. Maravilloso. Bueno, y aquí tengo, pastor, a ver, permítame que estoy aquí con mis fotografías. Aquí estamos con una tercera foto. Hay un grupo de personas, cuéntanos quiénes son. Sí, ahí se encuentra, digamos, de izquierda a derecha se encuentra mi sobrina, Dayana, se encuentra mi cuñada, que es la esposa de mi hermano, que se encuentra ahí en el centro, mi madre, y en la parte derecha a mi hermana. Maravilloso, la familia. La familia. Sí, esa es la familia pues con la que crecí, con la que me interactué, con la que, como decimos allá, hemos pasado las verdes y las maduras. Pues efectivamente ese ha sido el núcleo, porque bueno, hay que decirlo que el resto de la familia, lo que es tíos y primos, pues se fueron a vivir a otros países, a otras ciudades, y no hubo mucha ocasión de ser muy cercanos con ellos, así que bueno, prácticamente esta es mi familia. Hermano Eric, ¿qué te llevó? Y digo esta pregunta porque creo que la viví en mi experiencia propia. ¿Qué te llevó a ser parte de una universidad, en este caso la Universidad del Atlántico, y qué te llevó a entrar a estudiar precisamente la carrera de economía?
Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque, bueno, todo tiene como puntos en la vida decisivos. Fue una cuestión muy curiosa porque para esa época yo tenía muchas facilidades de haber entrado en una de las universidades más prestigiosas de Barranquilla, pero claro, de pronto asumiendo unos endeudamientos, algunas cosas, si bien el gobierno hacía de pronto alguna ayuda, alguna cuestión, un movimiento por allí, en todo caso implicaba un endeudamiento. Y cuando estuve allí en esas instalaciones haciendo un poco las gestiones, simplemente no me vi ahí. No era mi ambiente, no sé, simplemente no encajaba allí. Yo dije, mira, aquí no voy a ser o no voy a poder ser quien yo quiero ser o quien debo ser. Y pues opté por postularme en la Universidad del Atlántico, pues para no tener la preocupación de un endeudamiento, porque mi familia pues nunca ha sido adinerada ni ha tenido esos grandes recursos, y eso pues como decía el gran Sigmund Freud, he sido muy afortunado en la vida, nada me ha sido fácil, ¿no? Y eso forja mucho carácter. Entonces, evitando justamente la parte del endeudamiento, evitando el ambiente de estos a veces complicados de las sociedades que tienen de pronto muchos recursos, y viendo pues que la Facultad de Ciencias Sociales era mi campo, y que en la Universidad del Atlántico pues tenía un mejor concepto de universalidad, porque en la universidad pública pasa esto, ¿no? El pensamiento es más universal que lo que puedes encontrar de pronto a veces en una institución privada o algo por el estilo. Entonces, todos estos elementos, pero hay algo muy interesante, muy, no sé, gracioso, a mí todavía me hace gracia y lo recuerdo. Y es que un hermano es el que me facilita un dinero para ir a pagar la inscripción en la universidad. Había que hacer un examen de admisión, pues quedé en el 4º puesto de 100 admitidos. Wow. O sea que fue un logro muy bueno. Pero bueno, antes de tomar la decisión de qué iba a estudiar, yo tenía 2 opciones. Una era idiomas, porque son mi pasión innata de toda la vida prácticamente. Y en la otra opción tenía economía, porque claro, también las ciencias sociales habían sido un fuerte para mí, habían sido pues también mi pasión, toda la parte sociológica, historia, geografía, etcétera. Y bueno, entonces este hermano me dice, yo le pregunté, hermano, ¿qué estudio? Y ahí yo he sido también bastante obediente, que cuando me dicen algo yo no lo discuto, no lo pienso, Entonces me dijo, estudia economía, Eric. Bueno, ya está definido. De ahí salí al banco, pagué la inscripción y entré a la universidad. Y bueno, gracias a Dios pude estudiar becado en la universidad por el rendimiento académico, y eso fue otro alivio, porque ya no tenía que pensar en cómo iba a costearme los estudios ni nada, sino que fue becado. Y bueno, gradué satisfactoriamente de ese centro educativo, claro. Ve, que sí. Mi experiencia fue muy cercana a la tuya, hermano Eric. Yo me animé por estudiar economía. Ingresé en ese tiempo a la Universidad Central en Bogotá y me fue muy bien, igual como tú lo comentas, pero en el 3º o 4º semestre me di cuenta que definitivamente con las matemáticas, con el cálculo y la trigonometría no podía. Era mi esposa la que me hacía las tareas y a veces iba al salón a contestar por mí, y entonces dije, no, esto de los números no, y la economía tampoco. Así es que opté por otra que me parecía más fácil aún, que era el derecho. Sí. Porque pues en el derecho es solo leer, en las matemáticas no puedo. Sí. Pero cuando empecé el derecho y empecé a leer, también me di cuenta que no tenía buena lectura, o sea que estaba en un conflicto muy serio. No, sí, no crea que la gente a veces se puede confundir un poco, y aunque parezca increíble, resulta a veces más complicado la comprensión lectora que la misma matemática. Correcto. Yo tuve una compañera de universidad que era como la que iba compitiendo, pero llegó un momento en el que el fuerte de los semestres era la comprensión de lectura y no, o sea, la verdad fue bastante difícil en esos momentos, y vi que muchas personas se quedaron, y bueno, yo pues gracias a Dios no fue dificultoso para mí, y bueno, salimos adelante. Qué bueno. Qué tremendo. ¿Tienes otra pregunta? Bueno, yo tengo la pregunta, sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue que tu vida se conectó? Yo sé que dices que tenías un abuelo que era de raíz judía. ¿Quién te conectó? ¿Cómo te conectaste? ¿Y en qué edad te empezaste a seguir Torah?
Wow, bueno, eso es interesante porque mi madre lo pudiera decir si estuviera aquí presente, que yo desde los 6 años tenía un vivo latido por todo lo que era el Medio Oriente. Era algo que, como dice uno, va por las venas, ¿no? Y eso pues me mantuvo siempre con la concentración. En esa época no había internet, no había mucha información como la hay hoy, y cuando yo escuchaba una noticia del Medio Oriente, pues dejaba lo que estaba haciendo y me pegaba a escucharlo, a ver qué mostraban, y eso era como la ventanita que yo tenía para mirar al mundo en ese momento, y eso es desde los 5 años de que yo me acuerdo, 6 años. Entonces ya luego, cuando llego a la edad de 13 años aproximadamente, bueno, digamos que a falta de recursos, a falta de internet, todo lo que es la parte tecnológica de pleno año 98 al 2000 más o menos, que no había casi nada. O sea, tener internet era un lujo, tener un computador era un lujo por lo menos en Colombia, ¿no? Cualquiera que lo oye no se lo imagina, pero era así. Correcto. Entonces, la forma como yo aprendía idiomas, así aprendí inglés, así aprendí un poco de francés, así aprendí un poco hasta de ruso. Wow. Y pues hebreo un poquito, fue a través de las instrucciones de los aparatos. Wow. Yo le decía a mis compañeros del colegio: tráigame las garantías de los productos, tráigame las manuales de instrucción, y ahí iba comparando el inglés, el francés, el castellano, y hacía mi propio aprendizaje. Al otro de la vuelta le dije: préstame una enciclopedia que seguramente ustedes se acuerdan, se llama Lexis 22. Sí, claro. Una que era roja, de 22 tomos más o menos. Me la leí completica solo para buscar las palabras griegas que salían allí. Wow. Imagínate. Entonces hice mi propio primer diccionario griego-español mío. O sea, ¿a dónde iba a conseguir yo un diccionario griego en ese entonces? Me explico, nada que ver. Pero claro, esa inquietud que hoy doy testimonio que Hashem puso, y esa agilidad de hacer las cosas, bueno, me puso esos primeros pasos en los idiomas. Y casualmente, cuando ya empiezo a aprender hebreo, es porque justamente un compañero de la secundaria me dijo un día, me acuerdo perfectamente como si fuera ayer, en medio de todo eso que me llegaba, todo ese material, me dijo: Eric, tengo un libro que tiene unas letras cuadradas y unos puntitos. ¿Tú sabes qué es eso? Yo decía: pues no, tendría que verlo para decirte a ver qué es. Bueno, mañana te lo traigo. Y era que su abuelo trabajaba con unos judíos y habían botado unos libros y él se los llevó para la casa. Entonces, cuando el compañero me lleva el libro al día siguiente, dijo: wow, esto es hebreo, ¿de dónde lo has sacado? No, que esto estaba en la casa. Bueno, y ahí empezó mi carrera prácticamente con la lengua hebrea. Dejé todos los idiomas a un lado, ¿de acuerdo? Ya pues con lo que sabía allí era suficiente. Y empecé, para mí en ese momento, ¿no? Y empecé con el hebreo. Me enfoqué en hebreo, 13, 14 años, a los 15 años. Ya luego pues graduó de la secundaria. Y en ese lapso de tiempo en que ya había empezado a aprender hebreo es cuando tengo la experiencia con nuestro Dios. Yo tenía 15 años al corriente. Y un día cualquiera estaba viendo un programa de televisión y había casualmente, y hay que darle el reconocimiento, había un predicador adventista en la televisión hablando de historia de Roma, historia de la iglesia y todo esto, y usó Hashem ese pequeño clic cuando el que estaba exponiendo dijo cómo habían cambiado el domingo el Shabbat por el domingo. Y claro, yo que tampoco era que creía todo enseguida, era muy racionalista, me fui a los libros de historia que tenía en mi casa y rebusqué y constaté si lo que él estaba diciendo era correcto o era verdad o tenía soporte histórico. Y cuando vi que los libros lo decían, yo dije: se acabó. Aquí empezamos a estudiar de nuevo la Biblia de cero. Entonces empecé en solitario. Nadie, digamos, me llevó a ninguna parte, ¿de acuerdo? Empecé allí a leer la escritura desde Génesis, bueno, tratando de leer, y ya con lo que sabía de hebreo, bueno, alguna cosita que había aprendido por allí. Pero ya luego es que tengo contacto con un hermano
que fue el que me llevó a la primera congregación, que me invitó, pero antes de invitarme, y todas esas son enseñanzas que quedan, él me invitó a una reunión un poco menos formal, ¿no? Un grupito de, digamos, de oración, como se llamaba antes, un grupo allí de una ronda, hoy vamos a leer este versículo, lo comentamos, oramos y ya. Entonces empecé a asistir a varias de estas reuniones sin ningún tipo de imaginarme nada, o sea, absolutamente nada. Para mí, con lo saber que ya no estaba en el engaño, ya era suficiente. Entonces, más de 15 años, ¿no? Sí. Entonces, este hermano eventualmente me dice, oye, ¿quisieras ir con nosotros a la congregación Barranquilla? Y yo decía, bueno, sí, vale, está bien, vamos. Y empecé a ir, eso fue en pleno año 2000. Y desde ese entonces, pues hasta el día de hoy sigo perseverando, así que estoy cumpliendo justo para esta fecha 20 años de caminar incansablemente, ininterrumpidamente con el Señor, y bueno, ahí vamos. Tremendo, porque así que jovencito, Camilo. Sí. Eso fueron los inicios en esa primera congregación, y ya de ahí en adelante pues vendría todo lo demás. Maravilloso. Muy joven, porque imagínate, es una persona joven, con un ministerio tremendo, lo que hemos escuchado en la enseñanza de Torah ha sido pero tremendo, porque Adonai te ha dado un don tremendo en lo que es en la parte del hebreo, en la raíz. Tú tienes una facilidad, yo le digo al pastor, él tiene una facilidad de poder explicar. Claro, por supuesto, conoces de hebreo, entonces tiene la facilidad de explicar expresiones de traducción, pero de una forma sin hacer ver que la Biblia en sí tenga errores, porque no las tiene, sino las traducciones. Pero hacerlo llegar a la manera perfecta. ¿Qué te parece, Camilo? Vamos a un promo y entramos a una segunda parte para que hablemos acerca de cómo hiciste ahora, después de esta revelación de Adonai, con tu familia, para explicarles toda la transición. Tremendo. Vale, perfecto, claro que sí. Estudio bíblico devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo, y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bueno, muy bien, vamos a continuar ya en este recorrido. Saben, ya en cada entrevista que tenemos es maravilloso cómo el Eterno nos habla. Y el Eterno me habló y me tiró las orejas ya fuertemente en las pocas palabras que hemos compartido. Ahora, cuando se mencionó, el hermano Eric dijo, yo tenía la enciclopedia, aquella enciclopedia roja muy bonita, y la escudriñé y armé mi propio diccionario en griego. Dios, sentí un golpe por aquí tan fuerte, porque yo también tuve esa enciclopedia, hermano Eric, muy bien colocada en el centro de mi estudio, pero creo que las pastas de esa hoja, de esa enciclopedia, creo que la abrí el día que la estrené únicamente. ¡Qué vergüenza! No, pero ahora sí están leyendo. Todo cambia. Bueno, muy bien, estamos entonces en la parte de que ya te acercas al contexto hebreo, obviamente a Torah, obviamente a una comunidad. Sí. ¿Cómo tu familia, el entorno tuyo, recibe este proceso? Bueno, es bastante bueno y yo diría una bendición de parte del Señor, porque no fue para nada difícil. Yo creo que, bueno, influyó que ellos escuchan el mismo mensaje el mismo día.
y eso No. los impactó a todos casi que por igual, ¿no? Qué bueno. Ya luego viene el tema del hecho de que dentro de mi familia siempre fui como el más come libros, como dicen por allí, el más ratón de biblioteca y todo, y pues ellos me daban bastante crédito a las cosas que de pronto me atrevía a decir, y mira, si lo dices será porque ya ha leído o algo por el estilo, pero entonces fue muy fácil. Fue muy fácil y rápidamente tuve esa especie de liderazgo dentro de la familia, con mis hermanos, con mi padre, con mi madre, con mi sobrina, que la cual también crié desde muy pequeña, ayudé a criar desde muy pequeña. Entonces ese núcleo fue bastante homogéneo, no hubo como tal oposiciones ni nada, y eso pues también fue un ahorro de tiempo enorme seguramente, que de pronto otros hermanos no tienen ese mismo ecosistema para crecer o para evolucionar así, y claro que también tienen sus propias batallas. Entonces, en mi caso fue un facilitador bastante tremendo. Cuando estamos hablando de tu familia, ¿qué fue lo primero que tú recuerdas que les enseñaste a ellos de Torah? Que ellos quedaron así Bueno. como, wow. Bueno, es que esto también viene de todo un poco y lo facilitó porque justo para esa época muere mi abuelo, el de origen judío, y ya cuando la familia se reúne y se comenta, se difunde la idea de que éramos de origen judío por parte de mi mamá y todo, entonces ya el mensaje automático que me acuerdo perfectamente es que Dios tenía un solo pueblo. Wow. Que Dios no tenía religiones, que Dios no tenía grupos o algo por el estilo. Yo tuve, de las cosas que tuve claro desde un principio, es que Dios tenía un solo pueblo y se llamaba Israel. Ajá. Entonces fue todavía mucho más gozoso, porque claro, cuando te enteras que eres de origen judío, al menos por ese lado, y hay una historia que luego investigas y están los testimonios vivientes. Yo tengo una tía de mi mamá que casi tiene 100 años y es de los últimos vestigios de esa familia judía, y wow, es impresionante, ¿no? Entonces fue como muy rico, llegó mucho más fuerte a la vivencia, porque no te sentías como de pronto alguien extraño o algo, sino que se activó esa especie de vena que iba por dentro, y fue muy grato, la verdad. Entonces desde un principio lo que tuvimos claro es que éramos pueblo de Hashem, que éramos Israel, y pues ya está, había que vivir como tal. Qué Y eso era todo. maravilloso. Muy interesante porque estaba recordando un poco de la historia precisamente de lo que hablábamos de Barranquilla. Barranquilla es una ciudad que tiene un origen precisamente en emigrantes y particularmente Barranquilla dentro de la costa atlántica, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Yo recuerdo cuando visité Barranquilla en muchas ocasiones, conocer de tantas familias hasta el día de hoy, en su gran mayoría de otros orígenes, como libaneses, por ejemplo, turcos además, y de mucha cultura. ¿Cómo está o cómo en Barranquilla hoy hay algún censo, una estadística de la población judía y del origen judío en Barranquilla? Sí, bueno, del último censo que tuve noticia se contaban unas 600 familias judías de la comunidad, o diga, que hacían parte, porque igual Barranquilla tiene las dos vertientes, tiene una sinagoga sefaradí y una sinagoga ashkenazi, por ejemplo. Entonces tienen algunas instituciones en común, pero también al mismo tiempo se mantienen cada una en su rito. Y bueno, los grandes empresarios de la antigua Barranquilla, hoy ha cambiado un poco la cosa, pero los grandes empresarios clásicos que ayudaron a fundar Barranquilla fueron judíos, y de hecho mi tatarabuelo fue uno de los primeros presidentes de las empresas públicas de Barranquilla, ¿ya? El señor de Sola Yesurum, Samuel de Sola y todo esto, y mi tatarabuelo fue el primer rabino también de Barranquilla, se llamaba Moisés de Sola Yesurum. Entonces eso fue apareciendo a medida que fuimos como investigando un poco de quiénes habían sido los de la familia. Una familia cortita, muy discreta, pero bueno, luego nos enteramos de cosas que habían hecho, y sí. Entonces, por el otro lado, pude ver de mi experiencia cuando ya fui saliendo a la ciudad un poco,
pues que en Barranquilla es una un gran medio de tolerancia, porque me daba cuenta cómo el judío iba a visitar al libanés, el libanés o el sirio iban donde el judío a atenderse en medicina, cosas así. Entonces se desarrolló más que todo una especie de hermandad por ser de la misma geografía, más allá de si era judío o libanés o sirio, ¿me explico? Entonces yo, por ejemplo, yo en particular, de donde solía ir a comer era un restaurante libanés, comí en el delicatessen de los libaneses del norte y así. O sea, siempre tuve mucho contacto y nos hablábamos. Me acuerdo yo perfectamente, una dueña del delicatessen donde yo iba, me dijo, mira, yo te voy a decir algo. Yo soy libanesa porque nací en el Líbano. Soy cristiana porque me crié como cristiana ortodoxa del Líbano. Pero hablo árabe porque es la lengua del Líbano, pero la religión más correcta es la de ustedes los judíos. ¡Wow! O sea, y así, no se sonrojaba, no se cortaba para decir nada, bueno, y hablábamos ahí entre todos nosotros, y era, o sea, aunque alguno diría que en Barranquilla yo nunca hice parte de la comunidad judía ortodoxa, claro está, por las grandes razones que ya sabemos, sí, con el Mesías y todo, pero sí me conocían como un parlante de hebreo. Wow. Eso sí estaba claro, fui muy conocido allí, la gente sabía, la comunidad judía sabía que había alguien por allí, una rueda por allí que andaba hablando hebreo, y claro, eso, quieras o no, es impresionante, porque yo pude vivir en carne propia este versículo cuando el apóstol Pablo se va a dirigir a los que estaban ahí reunidos, y dice que cuando alzó la mano y habló en lengua hebrea hicieron más silencio. Sí, claro. Wow. Entonces me di cuenta que al hablar con los judíos de Barranquilla, hablarles en hebreo era una llave impresionante. Wow. Que bueno, eso era otro mundo, hablar en hebreo que hablar en castellano. Tremendo. La verdad. Hermano Eric, con ese estilo de pregunta de lo que estamos hablando, hablemos un poco acerca de esa transición ya. Por supuesto, hablamos de que conoces tus raíces, empiezas a hablar de tus raíces, pero por lo que yo he entendido y hemos hablado fuera de cámara, no vienes de un contexto cristiano, ¿no? O sea, tu transición a la parte, pudiéramos decir, de lo hebreo, es de una transición más diferente al de muchas personas, y creo que es extraordinario esa transición. Cuéntanos un poco de eso. Sí, es correcto, claro. A ver, la parte de mi abuelo, él se crió no como un judío ortodoxo, sino como un cristiano más de la época, un católico, hay que decirlo. Y bueno, así se criaron muchas personas por inercia, porque hay que decir claramente que para esa época el monopolio de la religión y la ley en Colombia, si tú te querías casar, por ejemplo, eras judío y te querías casar con un no judío, la única autoridad que casaba era el catolicismo, claro, y te exigía sí o sí que tus hijos fuesen bautizados al catolicismo. Claro. Imagínate. Entonces, por esa razón, algunos matrimonios mixtos judíos con barranquilleros o de otra familia, sus hijos, su siguiente generación ya eran católicos, o por lo menos crecían así. Entonces, mi familia creció como inercialmente católica, mi mamá, pues mi papá también, pero no eran de estos devotos acérrimos del Vaticano y confesionales, nada, era por pura inercia, ¿no? Entonces, es en ese momento, repito, que es tan contundente y que fue muy claro, muy nítido, que pude ver con toda claridad el vuelo de Roma hacia Jerusalén, por decirlo así. Claro. Sin escalas, fue directo, dejar una forma de vida y tomar la otra con toda facilidad. ¿En qué momento, hermano Eric, en este proceso nace la Quejilá de Chilón? Esa es la pregunta que iba a hacer. En Barranquilla. ¿Cómo tú pudiste llegar a las... O sea, yo sé que me vas a contestar que el Rujaco es, por supuesto, pero ¿cómo empezaste esa Quejilá porque es que hay que explicarle a mucha gente que nos está escuchando el contexto de Barranquilla. La ciudad de Barranquilla es una ciudad de carnavales. Mucha gente no sabe eso, pero tenemos que explicar la cultura. Es una región donde el hombre costeño
es muy machista, y yo en tus clases escuchaba a los varones de tu clase en Colombia y yo digo, qué milagro, que eso es un milagro. Claro, Sí. ¿cómo tú hiciste para llegar en Torá? ¿Cómo fue la conexión? ¿Por dónde comenzaste con ellos? Bueno, a ver, hay que decir, pues primeramente, como lo señalé hace un momento, que yo soy conducido por un hermano cuando tenía 15 años y llegué a esta congregación que en principio ya había venido cada quien de su lado. Digamos que un sector de esa primera congregación mesiánica, que fue de las primeras de Colombia, que se tenga noticia, sí. Unos eran de origen bautista, otros eran de origen evangélico o algo, pero de esa época clásica de las asambleas de Dios, cuando se estudiaba de una manera un poco más seria, ¿no? Un poco más comprometida, diría, no sé. Entonces, estas personas, bueno, además eran también profesionales de la salud, eran personas que ya no iban a moverse por emociones, y yo creo que esa es la herencia principal que he recibido de ellos, y que yo la sigo cultivando y la sigo transmitiendo: no mover emociones, no incitar emociones, no manipular ni circular por emociones. Entonces, este grupo de profesionales y de personas creyentes siempre, digamos, inculcaron el ánimo investigativo, el ánimo de probar las cosas y todo, y a pesar de que se produjo un primer encuentro que se denominó en ese entonces las raíces hebreas del cristianismo, que lo mencionaba en un artículo que publiqué recientemente, estuvo por allí haciendo presencia en Colombia un señor, que no voy a decir su nombre. Entonces de ahí se configuró esa primera comunidad. Entonces cuando yo llegué allí, pues ya encontré este plantel, por decirlo así, este grupo que estaba empezando a caminar, pero claro, ninguno de ellos hablaba hebreo, ni tenía de pronto ese factor que el Señor me había concedido ya. Entonces empecé a mover, a filtrar cosas, porque claro, venían literatura, venían cuestiones, empezaba a florecer el internet, y yo enseguida iba filtrando y decía, mira, esto no es correcto, esto no es correcto, esto no es correcto. Y así poco a poco pudimos mantener un equilibrio, cosa que de pronto otras congregaciones u otros grupos no pudieron hacer, y por eso tomaron un camino diferente. Entonces esta congregación se consolidó así, fue creciendo así, y bueno, personas que fue trayendo el Señor, así que la obra no ha sido, creo que ni mínimamente mía, porque el Señor fue trayendo personas. Nosotros hemos experimentado, de hecho creo que varias veces nos confrontamos de si estábamos haciéndolo bien, porque no salíamos tanto a evangelizar ni a predicar ni nada, éramos un poco más tendientes al estudio, encerrados allí, y a veces nos autocriticábamos, oye, mucho estudio pero no salimos a predicar y tal, pero bueno, todo es parte de una etapa, ¿no? De unos procesos. Es correcto, teníamos que consolidarnos nosotros antes de salir a decir algo, ¿no? Porque si no, hubiera sido como el cambia, ¿no? Ahora es esto, ahora lo otro, ahora lo otro. Y bueno, efectivamente fue así. ¿Y qué pasa? Pues que las personas fueron llegando a la congregación, iban buscando, de pronto escuchaban por otro lado, indagaban y allá llegaban. Y eso sí, pues éramos muy amplios en recibirlos, en compartir, en la fraternidad, que eso lamentablemente a veces se ve erosionado. Pero en esa época fue una época muy bonita, la verdad, porque llegaban las personas y había una hermandad bastante buena, muy agradable y todo. Y bueno, fueron procesos que se fueron dando. Entonces ya cuando llegan las cosas que tienen que llegar, porque lo que acabo de decir, estábamos a veces muy encerrados, creo que a veces Hashem utiliza nuestros propios errores, los errores de los seres humanos y las decisiones que se toman en algún momento que tienen repercusiones buenas o malas, o no tan buenas o no tan malas, y eso produjo que esa primera comunidad se dividiese, por ejemplo, por una cuestión que ni siquiera era de índole espiritual o doctrinal, sino más que todo como administrativa, ¿me explico? Una cuestión que fue, bueno, en su momento lamentable, pero ya hoy viendo hacia atrás vemos que tenía su propósito, porque entonces eso fue lo que permitió que acá pudiésemos desarrollar otros tipos de proyectos, otro tipo de apertura
ellos de pronto no lo tomaron así, nosotros sí, y fuimos abriéndonos poco a poco, y sin proponérnoslos, el Señor fue abriendo las puertas. Luego viene el tema de las redes sociales, que tampoco lo teníamos pensado así. Siempre lo he dicho, bueno, en 2, 3 ocasiones lo he dicho, que todo esto de subir los vídeos o de transmitir en vivo fue iniciativa del público, de los hermanos, porque yo no tenía pensado hacer nada de esto. ¿Me explico? Wow. Bastaba con enseñar lo que hacíamos allí entre nosotros y punto. Pero es importante estar con los oídos abiertos, y eso fue lo que aprendí de esa experiencia. Digamos que estos hermanos, cuando cerraron sus oídos, digamos que aunque fue una decisión un poco triste en ese momento, pero fue una experiencia que aprendí. Y hay que estar con los oídos abiertos, ¿no? Claro. Entonces las personas empiezan a pedirme que suba los vídeos, que los grabe, porque a veces no podían ir a la congregación, sí, y claro, tal. Y bueno, mira, sin pensar en nada, simplemente cumplí con llegar a esos hermanos o suplir esa necesidad, y ya luego otra hermana viene y me dice, ¿y por qué no transmiten en vivo por Facebook? Y bueno, la verdad no lo había considerado, pero ¿por qué no? Y vamos al Facebook, pues, y empezamos a transmitir, y ahí pues se ha ido extendiendo todo el mensaje, y bueno, ha sido el Señor el que ha construido todas estas cosas. Una cosa que me llamó la atención de lo que acabas de compartir, si quieres, cuando volvamos de la pausa, me gustaría que explicaras un poquito cuál es la diferencia que tú ves en la, digámoslo, en la base doctrinal mesiánica, porque todos creemos en el Mesías, pero es muy importante explicar esa parte. ¿Y cuál es la diferencia que tú podrías establecer en la doctrina también? Porque a veces también decir raíces hebreas parece que fuera como otra denominación. Y a mí esas sí, cosas como que me parecen. Entonces vayamos a una pausa y volvamos, y explícanos un poco esos dos conceptos que acabas de decir, que son muy importantes. Muy importantes. Israel, Casa Integral, es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube, Israel, Casa Integral. Bueno, entonces estábamos antes de la pausa hablando acerca de lo que es. Hay mucha gente que ahorita nos está escuchando y dice, bueno, un momentico, o sea que la doctrina, la forma de ver, la auditoría que le tenemos que escuchar a lo que se llama Kehilá mesiánica, y la doctrina y la auditoría que también tenemos que decir con lo que son raíces hebreas. Explícanos el concepto, las dos diferencias claras. Bueno, yo diría que la verdad, diferencia no debería considerarse. Yo sé que de pronto algunos han dicho o han tratado de establecer que hay una diferencia entre ser mesiánico y ser de raíces hebreas, y yo la verdad no termino de comprenderlo. O sea, tengo 20 años, repito, y para mí no debería considerarse que existe una diferencia. O sea, yo creo que, no sé por qué extraña razón, han tratado de pronto de insinuar que mesianismo es más hacia judaísmo y raíces hebreas es como más hacia los gentiles, y yo, o sea, con todo respeto, ¿no? Pero eso no me parece que sea lo correcto. A ver, el mensaje del mesianismo es el mismo mensaje de raíces hebreas. Ya lo decía, que hace más de 20 años se ha publicado un libro que se llama Raíces Hebreas del Cristianismo, pero el movimiento o el avivamiento, como algunos le llaman, fue mesianismo. Entonces, ¿cómo definiríamos el mesianismo? Básicamente es entrar a comprender al Mesías del Evangelio con todos sus elementos judaicos de su época, y en el entorno sociológico, en el entorno literario, en el entorno, digamos, exegético propio de los judíos. Entonces, derivado de allí, hay que decir pues que hubo varias etapas de la evolución o el crecimiento o la madurez de este movimiento mesiánico, que fue, por ejemplo, en un principio haber adoptado casi que a ciegas o en mucha proporción sin filtro costumbres netamente judías, pero que un mesiánico racional
tuvo la capacidad de ir filtrando y de ir poniendo los frenos adecuados. Es decir, bueno, mira, esto por acá vamos a desviar un poco porque por aquí no es la cuestión. Por ejemplo, yo conozco gente que empezó conmigo y terminaron siendo cabalistas, otros terminaron siendo judíos ortodoxos, negando al Mesías, etcétera. O sea, lo he vivido, soy un testigo histórico de todo este proceso que ya tiene más de 20 años, repito. Entonces ahora, pareciera ser que en esta última etapa que a través de las redes sociales ha habido una especie de explosión de muchos nuevos expositores y todo lo que hacen, pues que es loable y todo, pero entonces no sé si es que de pronto no conoce un poco la historia y de pronto creen que es algo nuevo o es algo que de repente ahora es una nueva revelación o algo por el estilo. No, yo lo veo desde mi propia experiencia histórica. Digo, bueno, a ver, es que no lo comprendo, porque a veces he notado que hay algunos que dicen que no son mesiánicos, sino de raíces hebreas, pero hacen más cosas judaicas que las que hago yo. Y yo digo, vaya, pero qué raro, ¿no? O sea, insinúan que ser mesiánico es como más judaico, pero resulta que hacen más cosas judías que yo. Que tendría razones de sobra para hacerla, no solo porque diría que soy mesiánico, sino que además tengo origen judío. Y resulta que yo he estado en un sentido casi que contrario, entre más de pronto filtro el judaísmo con un criterio de la mentalidad mesiánica que está centrada en el evangelio, en la persona y en las palabras de Yehoshua. Yo veo que a veces algunos de raíces hebreas se van por las ramas, y el centro parece que a veces no es el evangelio sino otras categorías. ¿Me explico? Entonces yo a veces digo, bueno, ¿será que ellos están experimentando lo que yo experimenté hace 20 años? De pronto ellos de aquí a unos 5 o 10 años ya evolucionarán también y de pronto graduarán mejor algunas cosas, pero la verdad es que no debería haber diferencia conceptual real entre mesianismo y raíces hebreas. Para mí es lo mismo. ¿Consideras tú que hoy en día una persona estudiando Torah, estudiando la esencia de la Torah en Yeshua, ¿cómo no vamos a estudiar Torah en Yeshua? ¿Por qué consideras tú que una persona llega a negar la divinidad de Yeshua y a negar hasta el mismo la misma presencia de Yeshua en el Brit Hadashah? Explícame eso. Vale, yo creo que el problema central está en que, como decía el profesor Avigdor Shainan, que es un catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, solemos tener o padecer de una complicidad por ceguera. Es decir, si lo dice un judío es porque es así, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, si lo dice tal doctor con tal título, PhD o de la universidad tal o tal, tiene que ser así. Entonces, la gente sigue todavía sin filtros. Entonces, basta que alguien lo diga y se ponga el título de rabino o de algo y ya está. Ni siquiera se plantea que puede estar equivocado. Y ese ha sido el gran falla que ha tenido la cristiandad occidental, de dar por sentado que lo que salía de en medio del pueblo judío, eso era lo correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que al no aplicarle el filtro que debe existir todo el tiempo, el de cuestionarnos las cosas, el de ser menos dogmáticos, el de filtrarlo, el de probarlo todo, que eso nunca puede faltar. El mismo Pablo nos dio ejemplo de eso. Dijo, mira, ni siquiera si yo mismo vengo con una versión distinta al Evangelio, ni a mí me creas. Entonces eso hay que cultivarlo, pero en la medida en que eso no se cultiva y se dicen como verdades absolutas, o se dice que esto me lo reveló Dios, algo, no sé, a veces parece que se plantea que ya no se puede discutir o que no se puede cambiar. Yo por eso en ninguna de mis enseñanzas que el Señor me permite compartir he usado nunca la palabra revelación, por ejemplo, porque es que, oye, no, por muy bueno que sea y muy instructivo, no sé, yo todavía no he recibido una revelación como tal para decir que esto es una revelación y por lo tanto esto no lo puedes discutir. No, estamos, el apóstol Pablo apeló siempre al culto racional, por ejemplo. ¿De acuerdo? En Romanos capítulo 12 lo dice, presentad vuestros miembros en sacrificio a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es uno de mis versículos favoritos, porque
¿qué era lo que hacía él? Pablo no iba con un discurso emotivo ni de ánimos a las sinagogas. Él iba a demostrar por las escrituras, con metodología, con exégesis, con discurso basado en el texto, que era el Mesías. Él no llegaba allí de repente con puras emociones o algo por el estilo. Claro, que él también supo marcar el equilibrio y dijo que nuestra predicación no es solamente con palabras de sabiduría, sino también con demostraciones de poder. Pero es que, no sé por qué extraña razón, todos los seres humanos tendemos a ser de polos. A veces somos muy emocionales y a veces muy racionales, y parece que cuando nos encontramos con una pizquita del polo opuesto, como que lo rechazamos o no nos gusta o algo por el estilo, y creo que tenemos que ser capaces de equilibrarnos. Una de las cosas que siempre pretendo transmitir es el equilibrio, que yo puedo, y ustedes de pronto lo verán en algún momento, en algún día estuve enseñando y me vine en lágrimas de esa felicidad o de ese gozo que me produjo lo que leía, como puede ser que me mantenga perfectamente racional estudiando, dando una explicación y todo. Entonces el uno no excluye al otro. ¿Qué pasa? Pues que hay algunos que por buscar de repente una estabilidad y algo muy seguro sin darse mucha mala vida investigando, pues adopta una postura judía, absolutamente judía, creen todo lo que digan de allí, los detractores del evangelio. Yo creo que a veces influye también este pensamiento que se ve mucho, sobre todo en América, el tema de la paranoia. Yo creo que esto ha sido una influencia muy negativa del pueblo estadounidense, de la cultura estadounidense, por ejemplo, de la paranoia, de que siempre hay algo escondido, te están manipulando y todo lo demás. Entonces basta que alguien con autoridad o con un supertítulo diga, mira, es que esto está manipulado por los cristianos o esto está manipulado tal, y ya, bueno, desechemos esto. ¿Me explico? Wow. Entonces no podemos ser así. La Escritura nos manda a ser diligentes, así nos tome años. Lo que pasa es que hay que recordar que ahora que nos hemos encontrado en mar abierto con este océano de conocimiento, de información, de dato aquí, de dato allá, no podemos perder de vista que eso es imposible que en un año lo aprendamos. Claro. Oye, que tengo 20 años, o sea, 20 años, que esto no es de un día para otro. Tengo 20 años estudiando, leyendo, y eso en hebreo, o sea, siempre en hebreo. Ahora imagínate lo que pasaría si lo hiciera solo en castellano, sería mucho más difícil, porque hay información que ni siquiera existe en inglés todavía, ni siquiera en alemán. Entonces, imagínate tú, si me ha tomado 20 años ir depurando cosas, ir precisando conceptos y todo, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que un curso de un mes o de un año ya va a ser alguien capacitado? Correcto. Hombre, entonces hay que equilibrarlo, ¿no? Yo creo que en lo que vayamos recibiendo, como el apóstol Pablo decía, en lo que hemos llegado a una misma unidad, en eso permanezcamos, y ya si alguna otra cosa el Señor la irá mostrando, ¿no? Pero no tenemos que tener ese afán de conocimiento intelectual que nos lleve a olvidarnos de la misericordia, de la fidelidad, del amor, de todo esto. Estaba haciendo aquí una matemática simple. 1492, fecha 12 de octubre, descubrimiento de América. Viene todo este proceso de conquista, viene todo este proceso de colonización a nuestras tierras en América, y estamos hablando de 528 años a la fecha. Ahora, este movimiento, comillas, si lo puedo expresar así, de raíces hebreas, mesianismo, realmente no lleva mucho tiempo si comparamos esos 528 años. Pero pensemos por un momento que en los últimos 100 años, tengamos un crecimiento, un avivamiento de raíces hebreas o de Torá, digamos mejor. Entonces, si en 100 años pretendemos ser conocedores vastos de un tema tan profundo, ¿cuánto más la cultura de nuestros hermanos judíos como testimonio de Torá? Son 2.000, 3.000 años de diferencia en los que ellos en su propio idioma han navegado, estudiando y viviendo Torá. Por lo tanto, nuestra comunidad hoy es una comunidad bebé. Estamos apenas en un proceso de aprendizaje de las primeras letras, y no podemos pretender, como tú lo decías hace un momento, con el Google,
convertirnos en los Sí. hipermodelos maestros cuando apenas nuestra Sí, sí, historia es tan corta. Claro. Y cómo Así podemos es. llevar a la comunidad a entender que todos estamos precisamente en este proceso de aprendizaje. Todos los días tenemos que aprender Sí. algo más. Y una cosa, vamos Sí. a la perla, porque quiero que saquemos esa parte tan hermosa de la perla de hoy. ¿Qué es la esencia de lo que tú dijiste, unas palabras que me encantan? Vamos a la perla y volvemos para hablar de ese momento. Vale, perfecto. La perla de la entrevista de hoy. Bueno, decíamos antes de la pausa que Ajá. dijiste algo muy importante. No podemos nosotros minimizar de ninguna manera, para mí el mensaje de la perla de hoy, el mensaje mesiánico, el mensaje de Yeshua. No lo podemos minimizar, porque a veces como que tratamos de minimizar ese mensaje tan total que trajo nuestro Mashiach de Israel y nuestra base, nosotros hoy en día, injertados a través de la sangre de Yeshua, pues con más veras tenemos que llevar el evangelio, ¿verdad? Entonces decía, Totalmente, así es. a ver, explícame cómo relacionas evangelio de Mashiach en este momento, cómo tú lo estás relacionando con ir y predicar el evangelio a toda criatura. Correcto, yo creo que todo radica en no perder de vista lo último que acabo de decir, la misericordia, la tzedakah y el amor, por ejemplo. O sea, si tú pierdes eso de vista, no pierdes de vista que hay una carrera contra el reloj, una lucha espiritual por la vida de las personas, por su bienestar, por muchas otras cosas, que todos sabemos que la salvación de esas personas no va a depender de nosotros. Lo que nosotros tenemos que entender es que Hashem nos ha invitado a ser partícipes de su maravilla. Amén. ¿Me explico? Entonces, si yo me encierro a estudiar y a comer libros y todo demás y me olvido de que el vecino no le he predicado todavía, ¿qué estoy haciendo? No sé, ¿qué estoy haciendo allí? ¿Me explico? Entonces hay que mantener ese equilibrio, que así como puedo sacar tiempo para estudiar, pues tengo que sacar tiempo para predicar también. Que no nos podemos olvidar ahora, hace poco lo decía en una conversación, no vaya a ser que terminemos en el curso que otros han terminado. Oye, vamos a vendernos todo y nos vamos a una montaña o a un campo o a un lugar secreto para huir del mundo y vivir todos juntos aquí y ya está, el mundo que es que se pierda. Pues no, lo siento, yo creo que el Mesías nos ha llamado a ser luz a las naciones, nos ha llamado a ser la sal de la tierra y tenemos que estar precisamente dispuestos a padecer por lo mismo, por la predicación del Evangelio. Él dijo, felices sean cuando los persiguen y los maltraten por causa mía. ¿Me explico? No podemos ser inferiores a ese estándar. Yo creo que todavía tenemos que salir a predicar. Ahora, alguna pregunta que la he visto en el ambiente en diferentes escenarios ha sido, por ejemplo, ¿cómo llevamos el mensaje del Evangelio ahora? Y yo a veces me sorprendo y digo, pero esta pregunta, ¿qué significa? ¿Es que acaso ha cambiado algo? No ha cambiado nada. A ver, lo que pasa es que ahora tenemos una mayor claridad de ciertos conceptos y creo que deberíamos hacerlo mejor, como tú acabas de decir ahora, que tienes un mejor conocimiento. Oye, si antes lo hacía con lo poquitos que tenía y lo poquito que entendías, ahora pues con mucha más razón lo puedes hacer. Ahora, ¿qué es lo que está claro? Que hay que simplemente saber por dónde empezar. Y yo creo que el punto que en general en cualquier predicación del Evangelio, sea de corte estrictamente cristiano o de un corte mesiánico, es empezar a contrastar las personas con la idea del pecado. O sea, si tú no empiezas por allí a mostrarle a la persona que es pecaminosa, que no va a tener vida eterna, que el otro, porque ¿qué dice el Salmo? ¿Quién es el varón que se complace en la vida? Por ahí hay que preguntarle, bueno, ¿a ti te gusta la vida? ¿Te gusta la vida o no te gusta? Vamos a empezar por allí, ¿no? Porque si te gusta la vida y todo, bueno, hay una promesa de seguir viviendo, porque tú y yo sabemos que desde la primaria nos enseñan que somos seres vivos, que nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Entonces, si esta vida te gusta, por lo menos lo que estás viendo aquí, el comer, el tener una familia, el disfrutar y tal, pues hay una promesa de que esto va a seguir y mejor.
Claro. Wow. Pero si tú quisieras seguir en esa continuidad y en esa esperanza, hombre, tienes que empezar reconociendo que un problema que te impide estar allá, y eso se llama pecado. Wow. Ahora, ¿qué es el pecado? Romanos 3 lo dice, el pecado es la condición que todos tenemos de estar destituidos de la gloria de Dios. Nacemos condenados, nacemos destinados a la muerte, nacemos como esclavos del pecado, de concupiscencia. Entonces por ahí hay que empezar a mostrarle a las personas cuál es su condición inicial, para que luego entonces sepan valorar la libertad, sepan que pues es Hashem con su palabra la que nos va a santificar, la que nos va a distinguir, y que justamente es el estilo de vida que Él quiere, que es preparatorio para que seamos capaces de disfrutar todavía mucho mejor los bienes venideros. Esta que estás compartiendo, hermano Eric, ahora viene inmediatamente a mi corazón una inquietud. ¿Cómo has logrado? Eres un joven, según la estadística que estoy llevando, empezaste a los 15 años, 20 años, 20 años, es decir que estamos hablando de los 35, 38 años. Sí, 35. 35 años, sí. Y esos 35 años nos muestran a un joven muy autodidacta, muy perseverante, muy preparado, muy decisivo en sus acciones. Cómo un joven puede incorporarse a una comunidad, y hablemos particularmente en Barranquilla, como ya lo dijimos, Curramba la Bella, una cultura tan divertida, y cómo un joven logra guardarse, cómo un joven logra separarse, apartarse, establecerse y fundamentarse con un propósito, con un llamamiento específico. ¿Qué experiencia nos muestras y le puedes compartir a esta juventud? Aquí tengo a Camilo, un joven que se guarda, un joven que está mantenido en la Torá. ¿Cómo logras esa experiencia? Claro. Bueno, yo creo que ante todo siempre efectivamente se va a deber a la intervención divina. De no haber sido por esa experiencia, digamos, fuerte, decisiva, absoluta con Dios, en la que me mostró mi pecado, voy a hacer un pequeño paréntesis de mi experiencia para que lo conozcan un poco, cómo fue mi llamamiento. Claro. O sea, porque ya lo dije hace un momento que escuché un programa de televisión y empecé a estudiar un poco, pero llegó ese momento que creo yo que una persona debe experimentar en su vida, y es ese contacto confrontativo con Dios. Y de las cosas, siendo yo un joven de mi casa, un ciudadano modelo, todo el mundo hablaba bien y tal, y muy estudioso y muy aplicado, resulta que en una especie de visión confrontativa, el Señor me mostró cubierto de excremento de los pies a la cabeza. Y eso fue terrorífico, porque resulta que en esa especie de visión, no sé cómo describirlo, porque estaba despierto, no fue dormido, no fue un sueño, simplemente sabía que al menor movimiento que yo hiciera me iban a matar. O sea, algo me iba a matar, no sé qué era. Ahora entiendo que era Dios, ¿me explico? O sea, fue muy fuerte saber que el mínimo movimiento te iba a destruir. Era como estar parado encima de un campo minado, ¿me explico? Que si te movías de encima, quitabas el pie, explotabas, una cosa así. Entonces fue muy fuerte, porque me di cuenta que era absolutamente estiércol, era barro, era lodo delante de él, y que era digno de ser destruido, por ejemplo. Entonces, cuando esa experiencia marca mi vida, que es el punto inicial de mi caminar concretamente, ya tuve bien claro que yo le pertenecía a él. Ya tuve claro que no era simplemente seguir una moda, que no era por un club, porque eso yo lo vi muchísimo en otras congregaciones, por ejemplo, que a veces los jóvenes llegan es por buscar que si la parejita, que si el novio, o tener amistades, o tener con quién salir, y esa no es la motivación correcta. Tú tienes que saber de pleno que eres de Él. A mí me gusta mucho un texto de Lamentaciones capítulo 3, cuando dice: es bueno que el hombre lleve el yugo desde su juventud, que se siente solo y que guarde silencio porque Hashem se lo ha impuesto. Wow, eso para mí es el mensaje para los jóvenes. Claro. ¿Me explico? Tremendo. Y eso lo suavizamos un poquitico de aceite con lo que dice el Salmo 119, con qué guardará el joven puro, limpio su camino, pues guardando conforme a tu palabra.
Entonces esa identidad no es, yo ni siquiera a veces hablo de identidad israelita. Para mí mi identidad es la de Dios, o sea, porque no quiero dar a entender que es un asunto cultural de otro país, de otro pueblo o de otra etnia. No, mi identidad es con Dios. Yo soy del Señor. El apóstol Pablo no andaba diciendo, es que yo soy israelita del nuevo pacto, yo soy... No, yo soy siervo, esclavo de Cristo. Amén. Así era como se presentaba. Amén. Y yo creo que todos tenemos que llegar a ese punto, identificarnos y vernos por encima, y muy bonito que es todo el tema de Israel y las costumbres y tal. Hombre, que no puedes perder de vista que eres de Dios. En Romanos 14 lo dice. A ver, ¿tú qué haces juzgando al siervo del otro? Ese es siervo de Dios, no tuyo. ¿Me explico? Esa persona es siervo de Dios y su testimonio y su vida dice mucho, más allá, independientemente de si guarda o no guarda ciertas cosas, que bueno, las disfrutamos los que las hemos entendido, pero hombre, empecemos valorando el testimonio. Que cuando los apóstoles se reunieron en el concilio de Hechos 15, ellos no se pusieron a decir, bueno, que guarden talit, que se pongan esto y lo otro. No, fueron al fruto. Que se aparten de idolatría, que se aparten de inmoralidad sexual, que se aparten de homicidio, y ya irán aprendiendo lo demás cuando sigan estudiando aquí cada Shabbat a Moshe. Pero no se fueron por categorías culturales o por categorías externas. La identidad no es externa, la identidad es interna. Eso hay que tenerlo claro. La identidad es interna. Entonces creo que ese es el mensaje para cualquier joven, porque a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, una vez leyendo a un rabino de Chabad, decía, ¿por qué crees que el cántico de Moisés, que lo hemos acabado de leer en esta parashá pasada, dice, este es mi Dios, el Dios de mi padre? Porque cada israelita que salió de Egipto ya había escuchado a Dios en su familia, venía con una tradición y una forma de vida, pero tuvo que experimentar por sí mismo al Dios de sus padres y decir, este es mi Dios. Es mi Dios, o sea, aparte de lo que me hayan enseñado mis padres, ahora este es mi Dios, consciente. Entonces, los jóvenes, a ver, que yo pasé por ahí, por la adolescencia y por todo, y sé perfectamente que a nosotros los seres humanos a veces nos afecta mucho el ser vistos diferentes. ¿Me explico? Y yo creo que eso le llaman pues la presión de grupo y todo lo demás, pero también he notado que parte de la reacción adversa de algunos hermanos cristianos hacia el movimiento mesiánico es porque nos ven como judíos, y ser visto como judío es ser visto como algo raro y diferente. Entonces a veces a las personas no les gusta ser diferente. Yo creo que, mira, cuando tú ahondas en una conversación, en últimas te enfrentas a eso. Vale, está clarísimo que tú lo que pasa es que no quieres ser visto diferente. O sea, porque hasta ahora celebrabas de repente Navidad y ahora no quieres que el otro año te digan que ya no lo celebran. Entonces, ya es un asunto de un proceso psicológico que en todo caso hay que tener paciencia, porque los apóstoles no iban con el hacha cortando árboles por allí. ¿Me explico? Hay que ir en el proceso de enrolamiento con calma, pero hombre, que prevalezca sobre todo el hecho de que somos siervos de Él. Que no somos los siervos. En ese sentido, nadie me tiene que dar cuentas a mí, sino a Dios. Yo me tengo que preocupar por ser ejemplo yo. ¿Me explico? Claro. Por ser ejemplo yo en lo que a mí compete, y en los demás, pues que hagan lo suyo. Muy bien. Bueno, vamos a la pregunta del director. No, pero vamos primero con la última fotografía. Sí, vamos con la última fotografía. Entonces vamos con la última fotografía. Y cuéntanos esa etapa tan maravillosa que está viviendo hoy. Fíjate tú. Sí. Esto desborda todas las descripciones que pudiera dar, porque es absolutamente mucho más allá de lo que hubiera pedido o imaginado. Definitivamente doy testimonio que es verdad lo que está escrito, que Dios es poderoso para dar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Amén, qué lindo. Mi matrimonio con Ana María, mi esposa, ha sido mucho mejor. Es un cuento de Torah, o sea, no es un cuento de hadas, es un cuento de Torah. Muy bien. Yo vi tu video de tu boda, hermosa. Sí, es un testimonio de Torah, es un testimonio de cómo cuando se llega a la conciencia de que vamos a agradar a Dios, se puede construir cualquier cosa. ¿Me explico? Porque a mi esposa... Esto ocurre, perdón hermano Eric, porque es que veo el brillo en tus ojos, esa sonrisa, le cambió el color, bueno, todo. Pero esto ocurre, ¿en qué momento? Tú haces un viaje a Europa,
estás en un plan misionero allí. Bueno, esto es lo que yo estoy pensando. Yo no sé, yo no conozco el testimonio, pero pues si ella está en Europa, pues supongo que o fuiste a Europa o ella vino. Supongo que tú fuiste, el Eterno te llevó. ¿Cómo empieza esta historia? Sí, todo, fíjese que otra vez más con los oídos abiertos, ¿no? Porque resulta que unos hermanos de aquí de España me habían contactado para que yo viniese aquí a hacer una conferencia sobre Torá versus Evangelio, algo así, ¿no? Eso fue en agosto de 2018, pero la invitación estaba hecha desde el 2017. Pero yo lo había aplazado porque, o sea, eso da cuenta que no andaba yo detrás de cosas grandes, como dice el Salmo, ¿no? Señor, no he andado detrás de cosas grandes y maravillosas para mí. He asosegado mi ser como el niño del pecho de su madre. Wow. Entonces, después de haberle dado un par de vueltas a la invitación, como que no quería salir, del país, pues finalmente vine en agosto. Entonces, en esta conferencia, pues me presentaron con la que hoy es mi esposa. Wow. Y tuvimos una interacción pues normal, cero emociones, cero ese flechazo así como tal, ese desborde, y recuerdo pues perfectamente que en vez de tener una cita romántica, lo que hice fue una entrevista tipo FBI. ¿Me explico? Sí, y empecé a preguntarle, bueno, ¿cómo estamos? ¿Tú qué? ¿En qué andas? ¿De dónde vienes? ¿Y para dónde vas? Y todo lo demás. Y recuerdo perfectamente que lo único que le dije fue, pues ya cuando seguimos hablando, es que pues si estaba dispuesta a amar a Dios sobre todas las cosas, inclusive yo. ¿Me explico? Si ella garantizaba eso, pues yo iba con todas a las que fueran. Ajá, pero si eso no estaba claro, pues que nos tomásemos de pronto un tiempo o algo así, ¿no? Pero me hizo recordar, y lo guardo como un especial recuerdo, esa que fue muy similar a la respuesta de Rivka cuando Eliezer fue a buscar esposa para Isaac, que él le preguntó en un momento dado, ¿te quedas o te vas? Y ella dijo, sí, me voy. Claro. Entonces fue esa respuesta de ella, que fue un sí, un amén, sí, vamos, ese es el camino, pues por ahí vamos. Y pero bueno, ella listo, no hay más nada ella estaba en Torá o no. Sí, estaba empezando, ella venía de un trasfondo de evangélico de Rumanía, porque mi esposa es de origen rumano, y bueno, los evangélicos de Rumanía son muy distintos, los de América, es una cosa totalmente diferente, bastante muy formales, muy estudiosos, muy serios. Entonces, claro, ella ya había empezado a escuchar temas de Torá, por su cuenta, por aparte, ¿no? Sí. Ni siquiera es que para decir ya era una seguidora mía de YouTube o algo así, ¿no? Eso sí, para nada. Entonces, cuando ya nos conocemos en un entorno totalmente neutral, no hay ningún tipo de peso a favor ni nada, simplemente habían allí dos voluntades, si querían seguir o no. O sea, estar de acuerdo. Como dice el proverbio, irán dos por el camino y no se pondrán de acuerdo. ¿Me explico? Sí. Entonces, después de haber hablado lo fundamental, que no fue piropos ni estas cosas, sino lo serio, ir a lo seguro, claro. Te quieres casar, quieres tener hijos, ¿cuándo? Todo lo demás, bueno, ahora sí hablemos de matrimonio. Y entonces ya luego vino toda la parte pues ya del romanticismo, pero ya con una solidez, claro. Y con un marco bien definido. Aquí no íbamos ahí a la deriva, por decirlo así. Maravilloso. Y estamos apenas cumpliendo el primer año, ¿verdad? Sí, en enero se cumplió el primer año de la boda. Tuvimos la oportunidad y muchísimas gracias por compartir el video. Un video maravilloso, un escenario realmente impresionante, un lugar muy acogedor, una reunión muy digna de la gloria del Eterno, de verdad. Felicitaciones. Felicitaciones. Sí, aprovecho y doy ese testimonio que precisamente desde el primer momento empezamos a orar para que esa boda fuese para su gloria, que esa boda reflejara lo que es su voluntad por nosotros como su pueblo, porque todos sabemos pues que en la boda hebraica se hace esta recreación de que el novio viene por la novia, Mashiach viene por nosotros y todo esto, y bueno, fue así hasta el día de hoy, un año después siguen hablando de la boda y bueno, Baruch Hashem, fue muy bueno. ¿Y tu familia estuvo presente, hermano Eric? Solo pudo venir mi madre pues por toda la logística que eso implica, pero estuvo aquí con nosotros. Maravilloso. Y muy contentos. Maravilloso, excelente. Bueno, vamos a la pregunta del director. Uy, qué coro tan bonito. La pregunta del director, hermano Eric. Y ahora
La pregunta del director. En idioma barranquillero se llama añoñi. Añoni. Algo grande va a pasar. A ver, Muy bien. Hermano Eric, cuando tú saliste de Barranquilla en dirección a España, partiste del aeropuerto de Barranquilla, Sí, ¿correcto? Que se llama ¿cómo? sí, sí. Ernesto Cortizos. Ernesto Cortizos. Todos los viajes que hice a Barranquilla, al aeropuerto de Ernesto Cortizo, nunca me había preguntado en la vida quién fue ese señor. pregúntale. ¿Quién fue Ernesto Perfecto. Cortizo? Bueno, precisamente Ernesto Cortizo era judío, era de la familia Cortizos, era judío y fue era amigo de mi bisabuelo, era amigo del señor Moisés de Sola y Yesurún, eran amigos de esa generación y fue el pionero de la aviación en Colombia. Wow. Él fundó una empresa de aviación que se llamaba Scatta y fue de la primera en todo el país que hizo aviación nacional, así que sí, Que efectivamente. posteriormente se convirtió nada más y nada menos que en Avianca. Es correcto, Es ya viene impresionante. toda la trayectoria de aviación del país, claro que sí. Pues hermano Eric, aquí estamos y nos notas todos estamos muy sonrientes y te preguntarás qué está pasando aquí en la pregunta del director. La primera vez Es lo que es muy corchan. curioso, es muy curioso porque me has dado una respuesta sobresaliente. Esa enciclopedia rojita cómo sirve, ¿verdad? Pues mira, yo te cuento, apenas esta mañana, estudiando un poquito sobre el tema, Barranquilla y demás, se me ocurrió preguntarme el aeropuerto de Barranquilla, Ernesto Cortizo, en el que tuve que pasar muchas horas esperando alguna vez un vuelo, porque siempre en Barranquilla los vuelos son demorados. No sé ahora, pero en ese tiempo por lo menos. Y Ernesto Cortizo, y me encuentro con esta respuesta tan maravillosa que es la que tú has dado. El aeropuerto de Barranquilla debe su nombre a Ernesto Cortizo, un judío sefardita nacido en Barranquilla en el año 1884, gran empresario y visionario, quien un 5 de diciembre del año 1919 fundó la empresa CATTA, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, con 3 socios de Alemania y 5 de Colombia, con un capital de 100 pesos y 2 hidroaviones, que posteriormente esta compañía se convierte en la línea aérea Avianca, que es la que existe hasta el día de hoy. Y me impactó de inmediato cómo tantos años en la ignorancia, pero nunca es tarde, algo aprendemos de nuevo. Y esto me trae también a colación ver cómo la comunidad sefardita es una comunidad que tiene hoy también su ¿cómo se llama? Su comunidad, ¿verdad? Comunidad judía de Barranquilla. Sí. Y por supuesto ellos también han desarrollado una gran obra desde el punto de vista social, escuelas, parques y demás cosas que han infundado en Barranquilla un crecimiento extraordinario. Entonces, pues, la pregunta del director fue excelentemente contestada y yo aprendí algo nuevo. Tremendo. Maravilloso. Claro bueno, vamos a las conclusiones para el tema de hoy. En este no. ¿No? Ok. En este no. Vamos entonces a finalizar el tema y yo quiero finalizarlo con una pregunta. Entre más corta me la des, todavía mejor. Ok. ¿Quién murió en la cruz? Moré Eric de Jesús. ¿Quién murió en la cruz? Murió Hashem, ¿de acuerdo? Dios mismo en persona, porque era la promesa que había hecho a los profetas: yo mismo los salvaré, mirarán a mí a quien traspasarán. Ya estaba con la respuesta de Abraham cuando le dijo: el Señor verá por sí mismo. Y el nombre que le puso Abraham a esa montaña donde iba a ofrecer a Isaac, para mí es muy determinante, porque dice Hayom Behar Hashem Yerae, que significa en hebreo: en este día Hashem será visto en esta montaña. ¿Me explico? Sí. Hay otras formas de traducirlo y de leerlo, como lo he explicado en varias ocasiones, pero me quedo siempre como que Hashem en esta montaña será visto. Y eso es impresionante. Amén. Justamente, pues, ya luego vienen las dificultades a veces cuando la persona se puede aterrar un poco y decir: ¿cómo así que Hashem murió? Ajá. Hombre, y entonces Dios dejó de existir y todo lo demás. Pues no. A ver, precisamente que hay que entender que el concepto de muerte, por ejemplo, puede estar ligado al silencio absoluto y no hacer absolutamente nada. Por ejemplo, cuando dice Isaías que él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, pues es lo mismo. ¿Me
explico? ¿Qué dijo después en Juan? Mi vida nadie me la quita, yo mismo de mí la dejo a un lado. Sí. Y tengo potestad para volverla a tomar. Wow. ¿Quién hace solamente eso? Pues Dios. Es el único. Lo que pasa es que uno de los conceptos que a veces todavía no se terminan de asimilar y que resulta tabú todavía al día de hoy es aceptar la idea que Dios ha sido corpóreo todo el tiempo. Por favor. Claro. ¿Me explico? Eso es un problema tanto para el judío como para el cristiano. Sí. Ahora, cuando tú no obedeces a los criterios religiosos, sino a lo textual, a la evidencia literaria, a los testimonios textuales, entonces ya te quitas un poco ese prejuicio. ¿Y cuál es la síntesis? Pues que Hashem es corpóreo, se disminuyó en su honra y estuvo aquí entre nosotros. Él mismo nos salvó, Él mismo se ofreció por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para retomar la gloria que tenía al principio. Excelente, hermano. Entonces, Yo quiero ya en el cierre, porque estamos ya prácticamente en conclusiones, y en este cierre solo un punto más, hermano Eric, aprovechando esta ocasión. En la medida que vamos observando tus estudios, y sé que hay un gran número de personas en muchas naciones haciéndolo, fielmente estudiando, preparándonos, noto con mucho interés el hecho de que al tomar nuestras versiones bíblicas y hacer el seguimiento en las lecturas que tú haces de los textos, sí, o en el estudio de Parashá, por ejemplo, encontramos una gran variedad en el contenido escrito versus el original. sí, Y de esta manera, como hoy el estudiante se ve abocado a la necesidad de profundizar en el original. ¿Cuán importante sí, entonces para nosotros realmente, si pudieras recomendar un texto cercano, traducido, que Ok. pueda ser consulta Sí. hoy y poder librarnos de estas traducciones que no están muy apegadas a un verdadero original? Bueno, sí, es una pregunta muy recurrente que siempre me hacen y en todo caso es difícil recomendar algo a ciegas y de manera absoluta, ¿no? Pero digamos que la experiencia y el ir hablando y compartiendo un poco esta inquietud ha permitido que construyamos o bien sea una metodología o una bibliografía más o menos referenciable, ¿no? Entonces la metodología primero que todo sería que toda persona debería, que por lo menos maestros, a ver, porque es que hay que saber distinguir, ¿no? No es lo mismo el que está a cargo de una enseñanza que el que de pronto está empezando a ir a la congregación. Entonces, el que va a ser alimentado, pues no tiene la misma responsabilidad que tiene el que está a cargo, por ejemplo. Correcto. Entonces hay que distinguir eso para todos los oyentes, porque no, lo que voy a decir no es que ahora todos los cristianos, todos los hermanos y todos los mesiánicos tienen que ir a comprarse un interlineal hebreo y tal. No, no es la idea. Por lo menos esa responsabilidad la tienen que, eso sí, ser muy diligentes los que están a cargo de la enseñanza. El resto de los hermanos pues puede tener su Reina Valera y va tachando con calma, va corrigiendo, va poniendo papelitos y no hay afán, ¿no? Pero ya los que están en la enseñanza sí tienen que ser un poco más diligentes y la metodología sería filtrar con un interlineal por lo menos lo que hay, porque no hay más nada que hacer, es lo que hay. Se puede usar una concordancia Strong y verificar por lo menos los sentidos de la palabra, no quedarse con un solo significado, sino evaluar el sentido del pasaje si pones tal o cual palabra, porque es que a veces somos muy facilistas, ¿me explico? Entonces vamos a un diccionario, la primera palabra que sale, bueno, esa es la que es y sigamos. No, a mí me toma a veces una semana todavía preparar un mensaje porque lo evalúo en todas sus posibilidades para poder decir algo lo más razonable posible, ¿no? Ahora, eso en cuanto a la metodología, un interlineal, una Biblia textual, que ya les diré cuál sería, por ejemplo, y una Biblia convencional, porque es que también tenemos que ser capaces de conectar con el de afuera. Totalmente. Porque si nos embutimos solamente nosotros de conocimiento, luego no le sabemos explicar al de afuera. Ustedes no lo saben, pero la Biblia que yo usaba en Colombia, en castellano, que la tenía ahí en la mesa casi desarmada, era una Reina Valera, ¿de acuerdo? Pero con todas las notas, correcciones, tachones y todo, porque es como al mismo tiempo poder mostrarle a otra persona que no está tan enterada, oye, mira, es que este verso que tú lees así, aquí dice así, y haces el puente, pero tú no puedes llegar a atropellarle, decir, quema esa Biblia o bótala y toma esto nuevo. No es como lo más inteligente, ¿me explico? Ahora, en cuanto a la bibliografía de lo que pudiéramos preferir,
por ejemplo, me atrevería a sugerir la Biblia hebraica, la traducción que ha hecho David Stern, que es una de las primeras figuras mesiánicas que se tenga noticia. Él era judío y mesiánico al mismo tiempo. David Stern compuso el primero que todo el Nuevo Testamento judío, en inglés y en castellano ya está disponible también, y el comentario, luego creo que sacó el Antiguo Testamento también. Y al lado de este material pudiéramos acceder, por ejemplo, a una Biblia que es la Cantera Iglesias, que hace poco en una clase que estuve, pues varios estudiantes me mostraron pues que esta versión, una versión analítica, eso sí, versión analítica de Cantera Iglesias, porque hay que decirlo, se nos vendió a veces la idea de que podías llevar la Biblia en el bolsillo. Eso tenía su finalidad, claro está, pero oye, que para efectos de estudio no te puedes confinar a una Biblia de bolsillo. Es que tienes que tener una biblioteca. Ustedes no sé si lo alcanzan a ver, pero esto que tengo aquí atrás es la Biblia hebrea enciclopédica y está todo en hebreo. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿cómo es posible que en hebreo sea enciclopédico y no tengamos algo así en castellano? Si ves la distancia que puede haber. Supuesto, absolutamente. O sea, en un tomo o dos tomos para explicar un libro, por ejemplo, y está todo en hebreo. Ahora, ¿cuánto más se necesitaría en castellano? Claro. Pero no, ahora lo otro que hay que fomentar también es la lectura de las Biblias de estudio, porque es que tendemos a ser muy perezosos, entonces no nos gusta leer los pies de página o las notas marginales o buscar la concordancia o algo, y resulta que a veces, para sorpresa de muchos, alguna cosa que yo he dicho está en su propia Biblia. Wow. Y luego cuando revisa, sí, que aquí está, y dije, pues claro que ahí tiene que estar, si está bien hecha tiene que estar, porque esto no es que yo me lo estoy inventando, claro. Es que esto es lo que debería hacer, ¿me explico? Correcto. Entonces hay que estimular la lectura, seguir esta bibliografía, por ejemplo, a veces recomendar, aparte de lo dicho de David Stern o la Biblia Cantera Iglesias, también a veces suelo recomendar para el público en inglés la Young's Literal Translation, y en castellano también suelo a veces sugerir así como para comparar, ojo, no para tomarlo como palabra inspirada absoluta, pero para comparar la Biblia de Jerusalén, una Biblia de estudio de Jerusalén. ¿Me explico? Pero ojo, mira lo que estoy diciendo, no me estoy confinando a una versión, ni estoy diciendo esta versión es la verdadera y esta es la correcta, porque yo creo que inclusive si yo mismo hiciera una traducción, no podría limitarme a una hoja de papel, ¿me explico? Yo lo he dicho en alguna ocasión que si en algún día el Señor me autoriza y me permite hacer una traducción bíblica, la haría estilo Wikipedia, con hipervínculos, con globitos, claro, con mapa, claro, con todo, porque es que la palabra es viva, en hebreo es viva, claro, y no puede ser que en castellano sea muerta, ¿me explico? Por supuesto. Es así, entonces voy a transferir, entonces es un poco para que veamos que a la hora de estudiar tenemos que estudiar, sí. Esto no es leer en el metro o en el autobús, es que te tienes que sentar con libros, preparar el ambiente, aunque sea una hora, pero que sea una hora consagrada, dedicada, una hora que no... Exacto, dedicada allí a leer. Correcto. Una hora, pues una hora. Ya después mejorará el rendimiento, lo que sea, pero hay que ser disciplinados en esa parte y no ir al Google y a respuestas de Google ahí automáticas, que así no funcionan. Por favor. Pues hermano Eric, de verdad que es un privilegio el compartir estos minutos. El tiempo se nos agotó. Y de verdad queremos nuevamente agradecerte por la oportunidad que nos has concedido para Radio Génesis, para todos los hermanos que nos acompañan en las diferentes naciones. Sé que para muchos de ustedes este rostro, esta voz ha sido ya también conocida, para muchos será completamente nueva y por supuesto sabemos y damos fe como parte de este proceso del nivel de la enseñanza, de la claridad, de la pureza, de la limpieza en la manera como se enseña el estudio de la palabra Kadosh, de la Kadosh Torah. Así es que, hermano Eric, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, no será la gracias a todos vez. Ustedes. Sí, esperemos que se repita, que hayan otras ocasiones. Y bueno, un saludo a todos los hermanos oyentes que vayan a escucharlo. Y bueno, un abrazo fraternal a todos en Yehoshua HaMashiach. Amén. Shalom, shalom. 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 Gracias. Leitraot.